Si en los últimos años estamos viviendo grandes avances en el mundo de la inteligencia artificial, una rama donde este avance destaca en particular es en la del procesamiento de lenguaje natural, o NLP por sus siglas en inglés. El procesamiento de lenguaje natural tratamos de, mediante técnicas de inteligencia artificial, tratar de resolver problemas relacionados con texto, como pueden ser la traducción entre diferentes idiomas, la clasificación de un texto en diferentes categorías o la resolución de dudas mediante un chatbot de preguntas y respuestas sobre un tema específico. Y es que en menos de 10 años hemos pasado de conseguir captar mediante vectores el significado de las diferentes palabras y sus relaciones con el algoritmo Word2Vec, que nació en 2013 y que podéis ver en un vídeo anterior en este canal. Hemos pasado también a conseguir una arquitectura de red neuronal que funciona muy bien para problemas de NLP, como son los transformers, cuyo paper original es de 2017, y hemos conseguido modelos grandes de lenguaje, entrenados sobre miles de millones de datos y que nos sirven para resolver diferentes tareas, como ChatGPT, que fue lanzado a finales de 2022. Hoy en día tenemos más herramientas que nunca para trabajar este tipo de problemas de NLP. Un ejemplo de ello es la librería Hugging Face, que nos permite trabajar con temas de visión por ordenador, incluso audio, pero sobre todo NLP. ¿Quieres ver cómo funciona esta librería? ¿Cómo podemos utilizar las diferentes arquitecturas de Transformers para resolver problemas relacionados con el lenguaje? Pues quédate que te lo cuento. Soy Jorge Pereira y esto es Garage Data Pills. Y si en vídeos anteriores hablábamos del modelo Word2Vec, cosa que por cierto recomiendo si no lo habéis visto anteriormente, ya que ayudará a entender mejor este vídeo. En este vídeo lo que vamos a ver es una pequeña introducción a la arquitectura de Transformers, que es la que revolucionó el mundo del NLP y la que nos ha llevado hoy en día a tener modelos grandes de lenguaje como ChatGPT o GPT-4. En una segunda parte del vídeo utilizaremos la librería Hugging Face y veremos cómo de manera muy sencilla podemos utilizar diferentes tipos de modelos para atacar diferentes tipos de problemas clásicos de NLP. Y uno de los mayores problemas del NLP es tratar el texto como un conjunto de palabras que interaccionan entre ellas y no simplemente como palabras individuales y totalmente independientes entre sí. Por ejemplo, en el texto Juan es más alto que yo, pues tenemos que entender que más alto se refiere a Juan, por ejemplo. Y hay dos formas principales con las que podemos resolver mediante redes neuronales con tipos concretos de arquitecturas, mediante las cuales podemos resolver estos problemas. La original, iré primero a la segunda que vemos aquí, serían las redes neuronales recurrentes. Estas se basan en mantener toda la información de lo que ya ha ocurrido en la red. Es decir, es un tipo de red que no solo usa sus propios inputs para calcular un output o no solo usa unas palabras de entrada para calcular una palabra de salida, sino que usa toda la información de todas las activaciones que ha habido en la red anteriormente. No solo tomará como entrada las propias palabras, sino que tomará los propios estados del instante anterior en la propia red. Mientras que si usamos los transformers, que es la solución que se usa hoy en día y que da mejores resultados, lo que se busca es entender qué palabras tienen relación con cuáles otras mediante lo que es un mecanismo de atención, que básicamente son unos vectores, que veremos después, similares en cierto modo a los de Word2Vec y que nos dirán si una palabra tiene relación con otra palabra dentro del mismo texto. Los problemas que genera el primer enfoque de las redes neuronales recurrentes es que si las frases y los textos son muy largos, es difícil captar una relación entre una palabra que está al principio y una que está muy al final. Eso lo arreglan los transformers, ya que se basan en mecanismos de atención. Y la segunda ventaja de los transformers es que es un modelo que se puede entrenar en paralelo, mientras que las redes neuronales recurrentes no. Las redes neuronales recurrentes, al no necesitar solo el input de la palabra anterior, por ejemplo, cuando estamos entrenando una red para generación de texto, no necesita solo esa palabra anterior, necesita los estados de todos los instantes anteriores durante el entrenamiento que hemos tenido con la red. Tratemos ahora de entender esta primera arquitectura, estas redes neuronales recurrentes, con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer un ejemplo en el que estamos generando texto. Por ejemplo, tenemos una frase para entrenar nuestro modelo que es el perro es peludo. Lo que haríamos sería introducir nuestra primera palabra dentro de la red recurrente. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría más o menos. Y trataríamos de obtener la segunda palabra. Es decir, meteríamos el y a la salida de la red pretendíamos obtener perro. En el siguiente punto, aquí es donde cambia un poco la cosa y no es una red tradicional, no es una red secuencial. No tomaríamos simplemente la palabra perro y trataríamos de predecir la siguiente palabra del texto que es. No ajustaríamos la red para obtener esa palabra es, sino que lo que haríamos sería introducir en la red la palabra perro, introducir también a la red cada uno de los pesos de la propia red del instante anterior para intentar predecir la palabra es. Y por último, meteríamos la palabra es, pero tendríamos la información de las palabras perro y de la palabra el
porque estaría en la propia red, que volveríamos a su vez a usar como input. Por eso en esta imagen vemos como un esquema de la red neuronal recurrente, donde vemos que el propio estado A de la red hace un loop para ser un propio input del modelo, y un esquema diferente pues se podría ver como la red desenredada. Y así es como va acumulando la información de todas las palabras que han ocurrido en el texto una red neuronal recurrente, y para resolver ese problema que veíamos de que las palabras no sean totalmente independientes entre sí. Uno de los problemas que genera esto, como ya habíamos dicho anteriormente, es que si el texto es muy largo, la información que hay en ese estado de la red de las primeras palabras hasta que llegamos al final se va a ir diluyendo. Entonces no va a captar bien relaciones entre palabras que están muy distantes entre sí. Y en segundo caso, es una red que es un tipo de arquitectura más costoso de entrenar. Mientras que los transformers se pueden paralelizar, aquí como necesitamos la entrada como entrada, no solo la palabra anterior, sino el estado en el que se encontraba la red al llegar a esa palabra, no vamos a poder paralelizarlo. Vamos a tener que ir palabra por palabra de forma obligatoria. Y para terminar con las redes neuronales recurrentes e ilustrar el primer ejemplo en el que para textos muy largos se va perdiendo esas conexiones entre las diferentes palabras, voy a poner un ejemplo muy sencillo y permitidme que lo lea porque es una frase bastante larga. Imaginaos la siguiente frase. El perro de María, el cual conocimos el otro día en el parque y estuvo jugando durante horas con Daniel, el hijo de Nuria y Mario, no se cansó de correr en ningún momento, es también muy peludo. Nosotros entendemos que ese muy peludo final se refiere al el perro de María, que es la parte inicial de la frase. Sin embargo, por cómo funcionan las redes neuronales recurrentes o RNNs, vemos que esa información sobre el perro de María que aparece muy al principio de la frase se va a ir diluyendo en los estados de la red, con lo cual va a tener problemas para captar esa relación de que muy peludo al final de la frase se refiere al perro de María, que está al principio de la misma. Y llegamos ahora sí a los transformers, la arquitectura de referencia hoy en día para problemas de procesamiento de lenguaje natural. Y es que los transformers resuelven los dos problemas que tienen las redes neuronales recurrentes, básicamente porque su comportamiento es totalmente diferente. Si en una red neuronal recurrente nos basamos en ir almacenando información dentro de la propia red y de los estados de la propia red para ver relaciones entre las palabras que puedan ir viniendo, los transformers usan mecanismos de atención. Aquí es donde está su revolución. Los mecanismos de atención, básicamente, asignan hasta 3 vectores diferentes a cada una de las palabras que tenemos en nuestro vocabulario, de manera parecida a la que a cómo se sacaban los vectores en Word2Vec, ¿vale? Y lo que hace es, con esos vectores, va a ver qué palabras tienen más relación entre ellas. Así, si vemos la palabra peludo al final de una frase muy larga y al principio perro, al principio de la misma, en esa frase que decimos que es muy larga, no va a tener problema de las redes neuronales recurrentes, porque no va a importar cuánta distancia haya entre esas dos palabras. Lo que va a importar es los dos vectores y cómo de parecidos sean. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Con lo cual arreglamos el primer problema, el de los contextos muy largos y que esa relación entre las diferentes palabras se vaya perdiendo que ocurría en las redes neuronales recurrentes. Y esto mismo hace que no necesites el propio estado de la red como una entrada, como en las redes recurrentes. Es decir, las redes de los transformers son secuenciales, no son recurrentes, con lo cual podemos entrenar en paralelo. Además, esto ha generado una comunidad que veremos en Hugging Face, donde los modelos son muy sencillos de utilizar y además podemos reentrenarlos con datos propios, haciendo un fine tuning, tomando el modelo más parecido que necesitemos nosotros y adaptándolo a nuestro caso particular. Y llegamos por fin a la clave de todos los transformers, los mecanismos de atención que ya he mencionado brevemente. Los mecanismos de atención se basan en asignarle a cada una de las palabras de nuestro vocabulario 3 vectores. Un vector que llamaremos de query, un vector que llamaremos de key o de clave y un vector de valor, que será como la información que contiene la palabra, digamos, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo en el que vamos a hacer traducción de ruso a inglés, pero podría ser cualquier otra tarea. Podría ser generación automática de texto, preguntas y respuestas, etc. ¿Cómo van a funcionar estos vectores? Bueno, pues en el momento que yo estoy traduciendo, por ejemplo, la palabra cat, que yo estoy introduciendo a la red la palabra cat, y aquí vemos cómo está resaltada y cómo tenemos aquí el vector azul, el vector de query, lo que vamos a hacer es con ese vector de query, y el vector de query es importante entenderlo, vamos a utilizar el de la palabra que estamos metiendo a la red. Ese vector de query, al igual que cuando hacemos una query, por ejemplo, en una base de datos, una petición, lo que va a hacer es ver qué elementos tenemos que obtener en esa base de datos. Aquí lo que va a hacer es ver qué elementos son parecidos, qué palabras en el texto que nosotros estamos utilizando son parecidas a esa query o cuadran con esa query. Es decir, qué palabras pueden tener relación con esta palabra gato. Bueno, en ruso. Y eso se obtiene mediante los vectores de clave. Y aquí vemos que el vector query de la palabra cat se va a operar con los vectores clave, los amarillos, del resto de palabras del texto.
Es aquí donde si sacamos un valor muy grande, que podemos ver en esta columna, por ejemplo, bueno, no, esta columna sería ya la multiplicación por los valores, es aquí donde obtenemos los mecanismos de atención más grandes o más pequeños. Es decir, por ejemplo, la palabra yo y gato, pues seguramente no tenga una relación muy particular entre ellas. Pero si cogiésemos la frase el perro es peludo, pues perro, peludo, pues sí que son palabras que tienen mucha relación y van a tener una atención muy fuerte entre ellas. Y una vez tenemos esas atenciones, nos va a dar un valor. Cuanto menor es la relación entre las palabras, menor será la atención entre esas palabras. Cuando mayor sea la relación entre esas palabras, mayor será el grado de atención. Y eso es lo que va a multiplicar, por último, al vector, el último que nos queda, de valores de cada una de las palabras. Los vectores de valores serían como la información que esa palabra va a transmitir al resto de la red y a su vez lo estamos multiplicando por la atención. Es decir, una palabra puede tener un valor determinado, pero si su atención es muy baja o digamos cero incluso con la palabra que estamos tratando, pues da igual porque ese valor va a ser multiplicado por cero y no va a ir a las siguientes capas de la red. Y por último, Hugging Face. Hugging Face es un hub de inteligencia artificial donde la gente puede compartir sus modelos, puede compartir sus datasets, puede discutir diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial. Y es especialmente útil dentro del procesamiento del lenguaje natural. Y aquí en su web podemos ver, si nos vamos a la parte de modelos que tenemos aquí, podríamos ver a la izquierda todas las diferentes tareas que nos permite resolver Hugging Face, que vemos que no son solo de NLP, aunque es donde mejor funciona, pero vemos que también tiene multimodales, donde combina diferentes ámbitos, tiene visión por ordenador, tiene para procesamiento de lenguaje natural, tiene para audio, tiene incluso para datos tabulares, Reinforcement Learning, que esto se usaría, por ejemplo, en desarrollo de videojuegos, etc. Y yo aquí podría, vamos a centrarnos, como digo, en el NLP, y aquí podríamos buscar diferentes modelos que nos sirven para resolver diferentes tareas. Yo, por ejemplo, podría querer resolver clasificación de texto, por ejemplo, análisis de sentimiento, es decir, si este texto es positivo o negativo, una reseña que ha puesto un cliente sobre mi restaurante, pues a ver si esa reseña es positiva o negativa. Luego además veo que hay muchísimos aquí, veis que ya hay muchos que son de emociones, de sentiment study, etcétera. Yo quiero que sea en español, porque mi restaurante está en España y va a ser lo que yo necesito. Quiero que esté adaptado al español. Pues podría en el filtro añadir que sea en lenguaje español. Y así con 1000 cosas. Podría especificar con qué datasets quiero que esté entrenado, etcétera, etcétera. Y aquí me puedo meter y ya ver los modelos que yo tenga. Aquí veremos que hay muchos que son, no es que sean en español, sino que son en multilingüe. Y esto es una de las... Me gusta enseñarlo porque es un caso, un ejemplo claro de lo bien que funcionan las arquitecturas de Transformers. Y es que hay muchos modelos que funcionan a la vez en 7 lenguajes diferentes. Y lo hacen con precisiones muy altas y no mucho inferiores a modelos entrenados solo con ese lenguaje individual. Aquí podríamos seguir buscando hasta encontrar un modelo que yo en mi caso lo voy a querer solo en español. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que está entrenado en específico, si nos metemos nos dará más información, para clasificación de discurso de odio en español. Si nos metemos aquí nos da información como cuántas veces ha descargado, información de la comunidad, pues discusiones que pueda haber en el foro, etcétera, y cómo se ha entrenado. Por ejemplo, aquí nos diría los datasets con los que se ha entrenado y un poco más detalles de la arquitectura. Pero además, Hugging Face tiene una ventaja, que es que podemos utilizarlo como en forma de librería. Es decir, podemos instalar la librería que necesitemos, en este caso Transformers, que será la que nos valdrá para modelos de Transformers, y los datasets, por si quisiéramos importar algún dataset para algún tipo de tarea. Lo podemos importar en formato librería para luego poder utilizar los modelos que queramos. Es decir, todos los que hemos visto en la web anterior, simplemente con copiar el nombre del modelo y cargarlo en un pipeline o en un modelo para que nosotros hagamos un fine tuning después, podremos utilizarlo. Tan fácil y tan sencillo como eso. Y aquí, bueno, tenéis un pequeño notebook que tendréis en la descripción del vídeo, en el que vamos a ver algunas de las tareas que podemos resolver y cómo de fácil las resolvemos con la librería de Hugging Face, ¿vale? Con las diferentes herramientas que nos proporciona Hugging Face. Aquí simplemente instalamos todo lo que necesitamos para el notebook, que ya digo son 2 librerías dentro de Hugging Face, y vamos a una primera tarea muy típica, que es la que comentaba en el ejemplo cuando estábamos buscando y navegando por los diferentes modelos de Hugging Face, que es la de análisis de sentimiento. Pues es tan sencillo, si nosotros queremos un análisis de sentimiento de base, sencillo, en inglés, ¿vale? Que funcione en inglés sin coger un idioma concreto ni nada, es tan sencillo como de la librería Transformers importar Pipeline, que Pipeline lo que nos va a hacer es ya directamente todo lo que necesita hacer, todo lo que necesitamos hacer para utilizar un modelo, tomar las palabras, tokenizarlas para obtener esos vectores de query,
key o clave y valor que necesitábamos, etcétera, el modelo, pasarlo por el modelo, obtener el output, todo eso nos lo va a hacer directamente ya el pipeline. Al pipeline le vamos a especificar qué tarea queremos que resuelva. Tenemos una lista de tareas que podemos buscar, cogemos la que queramos, le asignamos un nombre al pipeline, aquí ponemos classifier, pero es el nombre del pipeline y es el pipeline entero. Es lo que tenemos que entender. Y ahora simplemente pasándole una frase, la que nosotros queramos, quedándonos con el 0 simplemente porque es el primer resultado, pero da igual, vamos a obtener el resultado dado por ese pipeline. Es decir, si pasamos la frase te odio en inglés, pues vemos que la etiqueta que nos devuelve el resultado que obtenemos del pipeline de este modelo de análisis de sentimiento es negativo, y además con un score sobre 1 de 0,9991, es decir, prácticamente 1. Es un comentario negativo. Si quisiéramos usar otro idioma, como he dicho antes, o incluso que clasifique un modelo que clasifique en más categorías que solo positivo o negativo, que es lo que hace el modelo de base, lo que haríamos sería, en lugar de en el pipeline meter la tarea que queremos resolver, lo que haríamos sería especificar qué modelo queremos resolver. Yo encontré este, que es un modelo que te clasifica análisis de sentimiento, igual que estábamos viendo, pero en español, y que además tiene más etiquetas. Es decir, yo aquí no tengo solo la etiqueta joy o felicidad, sino que tengo varios tipos de emociones diferentes. No tengo solo positivo o negativo como tenía antes. Aquí os animo a probar diferentes frases dentro del notebook. Yo no lo voy a hacer porque tarda un poquito en ejecutarse, para que probéis y veáis las diferentes emociones que pueden ir saliendo. Otra tarea muy típica es la de preguntas y respuestas, que nosotros relacionamos en general con los chatbots. Yo quiero hacer una pregunta sobre un texto específico y quiero que el modelo me la resuelva, ¿no? Es decir, yo tomo un texto, se la paso a un modelo que se ha entrenado para responder preguntas en base a dar respuestas en base a preguntas dadas, y con ese texto yo le hago preguntas para que con información de ese texto me la resuelva. Aquí lo mismo, bueno, no haría falta importar el pipeline porque ya estaba de antes, pero el pipeline que queremos ahora va a ser question answering. Lo voy a llamar así, lo mismo, da igual, es el pipeline entero, importante. Y aquí también le tenemos que pasar un contexto, que es decir, sobre qué texto o sobre qué información yo quiero que me resuelvas preguntas. Es decir, no le puedo preguntar nada si todavía no le he pasado información. Este va a ser la información que yo le quiero pasar, que precisamente habla de la tarea de extractive question answering, es decir, tener un texto y ser capaz de resolver automáticamente preguntas sobre ese texto. Si nosotros al question answerer le pasamos una pregunta, la pregunta que queremos que sea resuelta, y el contexto, el texto con el que queremos que resuelva esa pregunta, podremos imprimir que nos dé de manera automática dónde se encuentra esa información. Es decir, no solo nos responde la pregunta, ¿vale? Por ejemplo, le preguntamos, ¿qué es el extractive question answering? Bueno, pues es la tarea de extraer una respuesta para un texto dado y con una pregunta dada, ¿no? Sino que además nos da un score, igual que antes, ¿no? De la seguridad que tiene el modelo sobre la respuesta que nos está dando, pero es que además nos dice dónde empieza y dónde acaba, la posición en la que empieza y la posición en la que acaba la respuesta que nos está dando, de dónde ha sacado la información. O sea, nosotros podríamos ir, si vemos un score un poco bajo, que no nos fiamos, por ejemplo, podríamos ir al texto, que en este caso es pequeñito, es una chorrada, pero podrían ser miles y miles de páginas de un documento PDF, por ejemplo. Podríamos ir a la posición donde dice encontrar la respuesta, leerla nosotros mismos y de verdad evaluar si esa respuesta está bien o mal y utilizar esa información de manera un poco más responsable. Aquí tenemos otra respuesta diferente y aquí yo le he metido como tercer ejemplo para que veáis una pregunta que no tiene nada que ver en el tercer ejemplo, no tiene nada que ver con el texto que le he pasado, para ver lo que ocurre. Yo aquí le estoy preguntando, ¿quién es Nelson Mandela? Pero esa información no se la he proporcionado en ningún momento. ¿Qué me va a responder? Cualquier cosa. Y por eso hablaba también del uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Me responde que Nelson Mandela es Extractive Question Answering. Sin embargo, si yo estoy un poco avispado, voy a ver que el score es muy bajo. Si el score es muy bajo, lo más probable es que le esté haciendo una pregunta que no aparezca, que no haya información sobre esa pregunta en el texto que yo le he pasado y no tenga sentido hacerlo. Y bueno, lo mismo, nos dice el principio y el final, aquí evaluaríamos, pero vamos, con un score tan bajo ya sabemos que la respuesta no va a ser buena, no nos podemos fiar. Una última tarea que vamos a ver, aunque os animo a ver porque hay un montón, este notebook está sacado de otro que hay que tienen dentro de Hugging Face, que tiene explicaciones de todas las tareas, incluso con ejemplos de fine tuning. El último que vamos a ver aquí es sumarización, el resumen de texto automatizado, ¿no? Y es para un texto lo mismo, un pipeline muy grande, le paso un artículo, le paso un texto para que me lo resuma un poco más pequeño, ¿no?
Yo simplemente a ese summarizer, a ese modelo, le voy a pasar la información que quiero que me resuma. Puedo modificar un poco o ajustar un poco lo que quiero que me devuelva, porque un resumen, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, de la trilogía El Señor de los Anillos, puede tener 200 páginas, sigue siendo un resumen. O puedo tener uno de 5 páginas, ¿no? Pues ese es uno de los parámetros que vamos a poder ajustar con el mínimo de longitud y el máximo de longitud, que son el mínimo y el máximo de tokens, que son más o menos parecidos a las palabras. Y otro ejemplo sería el de traducción. Este sí que es el último, que me había equivocado, de traducción, que es el ejemplo de hecho que habíamos visto en la teoría para los mecanismos de atención. Lo mismo, aquí tenemos un pipeline que en concreto lo que va a hacer es traducir de inglés a alemán. Podríamos buscar otro tipo de modelos que traduzcan de un idioma a otro que no sea el inglés, a otro idioma que no sea alemán, diferentes orígenes, destinos, etcétera. Buscamos cuál es el pipeline que tenemos que encontrar o cuál es el modelo. Podríamos cambiar el modelo incluso que queremos utilizar dentro de una misma traducción entre inglés y alemán, probar diferentes modelos y simplemente le pasamos una frase y vemos que nos va a traducir esa frase. Le podemos poner una longitud máxima, aunque en temas de traducción no suele ser tan crítico, porque si tú le pasas una frase a un tamaño determinado, la traducción va a tener un tamaño más o menos comparable, y con esto conseguimos traducir automáticamente de un idioma a otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenéis todas las herramientas para poder empezar a utilizar técnicas de NLP con Hugging Face sobre vuestros datasets y para resolver la tarea que vosotros queráis. Ya os digo que hay muchas más de las que hemos visto aquí, que podéis ir a Hugging Face y buscar ejemplos que serán muy fáciles de adaptar. Hasta aquí el vídeo de hoy, como ya digo, y recordad, solo necesitáis 2 cosas: Hugging Face y atención. Un saludo y muchas gracias.